Bienvenidos a Barroco Tertulia. Otra vez más, tuve el canal abandonado como por 4 meses. Eh, Primero porque estaba con muchas cosas en la facultad. Igual medio que les chupo un huevo, ¿no? Pero bueno. Y después en diciembre nada, dije que iba a subir un video antes de que termine el año. Pero hacía mucho calor y nada. Ahora pude vencer este demonio llamado tener mucha paja. Y nada, bueno, acá está el video. Moral y deporte no es solo el título de este video, sino también de este libro de acá que, bueno, como el nombre indica, es un libro que habla de las 10 mejores recetas de sorrentinos. No, ahora hablando en serio. Antes de explicar de qué va el libro, quería contar un poco el contexto de cómo lo descubrí, que es un poco gracioso. Estaba leyendo unas cosas en internet sobre Manuel Fresco, que para los que no saben fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la década infame. Que aclaro por si, porque hay gente que sigue este canal que no es de Argentina, la década infame fue la primera época así de dictaduras militares que hubo en el siglo XX argentino. Y destacaba una cita de Fresco que dice: para ellos, los niños, y para los jóvenes se ha creado la Dirección General de Educación Física y Cultura, obsequio de la cual pido a todos mis colaboradores de la provincia que le presten el cuidado que merece por ser la base de la defensa civil contra el comunismo. Y yo dije, che, qué basado este tipo, ¿no? Porque una visión que tiene Fresco, que claramente se nota, es esta idea, si se quiere, contraria al racionalismo de la educación, de que básicamente no basta con educación teórica, sino que la educación además tiene que forjar la moral, el carácter, digamos, la educación también se da mediante, bueno, justamente el deporte, los valores, etcétera. Bueno, acá claramente con un tinte ideológico, ¿no? Y bueno, me puse a investigar sobre este tipo, concretamente sobre la Dirección General de Educación Física que creó, y me encontré con un, un paper bastante perturbador, perteneciente a las fauces de la Deep Web, que se llama La actividad deportiva como dispositivo para el control del cuerpo. Bueno, ese nombre de mierda pretencioso que tiene ya nos da un poco alguna idea del tipo de persona que lo escribe. Bueno, y aparte es un paper bastante corto, de hecho lo voy a dejar en la descripción si alguien lo quiere leer, donde, bueno, básicamente el autor del paper critica a Manuel Fresco y a un autor llamado Próspero Alemandri, que es justamente el autor de este libro, que, bueno, fue también presidente del Comité Olímpico Argentino en las Olimpiadas del 36. Bueno, Olimpiadas que se dieron en el Tercer Reich, aunque bueno, fue antes de tipo todos los judíos muertos y la Segunda Guerra Mundial y etcétera. Algo que quiero aclarar, digamos, voy a hablar un poco de este paper y después del libro propiamente, pero lo que les quería contar es que este libro es muy difícil de conseguir, entonces con un amigo quisimos hacer un poco un bien a la humanidad. Nos pasamos un par de horas escaneándolo con el cam scanner de los cojones que anda re mal. Y ahora este libro está subido en archive.org. De hecho, la primera página es un chivo al canal. Así que nada, si lo quieren leer completo, léanlo. Yo no lo voy a analizar todo, voy a analizar las partes que me parecieron más interesantes y, bueno, meter reflexiones propias. Pero digo, no vean simplemente el análisis que hago yo o el análisis que hace el salame del paper sino también lean el libro por su cuenta, porque tampoco es muy largo y es bastante ameno de leer y tiene cosas bastante interesantes, ¿no? Entonces, bueno, decía, en este paper, con ese nombre tan posmoderno y zurdo, vemos que en la introducción, tanto en la introducción como en la conclusión, habla de los militares y de la iglesia católica concretamente, y realmente es algo de lo que no habla en el resto del paper, o sea, retoma eso en la conclusión, pero en el resto del paper no menciona nada al respecto, digamos, nada que conecte realmente. Y esto parece una pavada, pero tiene que ver con ciertas cuestiones que ahora voy a tomar. El paper comienza, bueno, primero hace una especie de análisis del pensamiento de Manuel Fresco, y después de Próspero Alemandri, ¿no? Que es el autor de Moral y Deporte. Entonces, me parece curioso que de Manuel Fresco dice: su gobierno tuvo tintes marcadamente autoritarios, admirador de Mussolini, Hitler y Franco, permitió la libre circulación de propaganda nazi en el territorio que gobernaba. Ahora bien, no vamos a negar que los tipos de esta época tenían claramente cierta admiración por todos los totalitarismos de Europa. No, no pienso hacerle un lavado de cara a Manuel Fresco o a la década infame. El que sí le hace lavado de cara a dictaduras totalitarias concretamente, es el mismo autor de este paper, que tiene otro donde habla que en la URSS había una educación muy inclusiva, porque claramente qué régimen más inclusivo que el que
que perpetuó cosas como el Holodomor, ¿no? Qué cosa tan inclusiva, el Holodomor y las hambrunas y todo eso. Al margen de eso, me llama la atención que dice, permitió la libre circulación de propaganda nazi. O sea, el autor lo que quiere es prohibir la circulación de propaganda de ciertas ideologías, que nada, es la misma pelotudez de la paradoja de tolerancia bueno, tanto le gusta a los zurdos para censurar a gente que no piensa como ellos, ¿no? Que bueno, de hecho es el mismo argumento con el cual metieron preso, esto ya lo comenté en el canal, metieron preso, que habrá sido en 2023, creo, a un tipo por vender libros, entre ellos libros nazis, pero también libros de historia, de otro tipo de cuestiones, supuestamente por propaganda nazi y qué sé yo. Entonces, bueno, eso es algo que vemos, es básicamente una quema de libros eso, o sea, es censura por vender determinado material ideológico, que es lo mismo que hacían los nazis, lo cual nos demuestra que no hay verdadera diferencia esencial entre el sionismo y el nazismo, simplemente difieren en qué grupo demográfico hay que hacer jabón, ¿no? En un momento, bueno, el tipo este, ¿no? Siguiendo con su lenguaje pretencioso, dice, bueno, que la educación física contribuía al disciplinamiento de los cuerpos bonaerenses. O sea, flaco, tanto te cuesta hablar con una persona normal y decir personas en vez de cuerpos bonaerenses, hijo de puta. Y bueno, y algo que menciona Manuel Fresco es que tenía una pedagogía antiintelectualista, que es lo que mencioné antes, con lo cual, bueno, coincido que es lo que vemos el estudiante perpetuo que no conoce la realidad, digamos, ese tipo humano que abunda en Puan, en las facultades sociales, que cree conocer todo por haber leído libros que si bien no es despreciable, no permite conocer la totalidad de la realidad, ¿no? Y otra cosa que también se queja es que durante el gobierno de Manuel Fresco eh, se hacían en los colegios prácticas patrióticas y que se reforzaban los estereotipos masculinos y femeninos. O sea, básicamente el problema es que es ser una persona normal, querer a tu país y que los hombres sean hombres y que las mujeres sean mujeres. Nada, es una mariconada esto, la verdad. Después en la parte de Alemandri retoma esta idea de hablar del deporte como control social, que si uno ve realmente lo que está diciendo, lo que dicen Alemandri y Fresco, es que el deporte lo que hace es forjar el carácter de la persona. No hay nada más contradictorio con el control social, digamos, totalitario que forjar el carácter de una persona. Porque, por ejemplo, la famosa foto del tipo que están todos alrededor haciendo el saludo nazi, y él está totalmente quieto. Bueno, para hacer una acción así se necesita carácter, justamente. El tipo este hace unas acrobacias mentales para decir que forjar el carácter es de alguna forma control social, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, tema en el cual voy a profundizar en un rato. Bueno, se sigue quejando de que supuestamente Alemandri también se dedica a perpetuar estos estereotipos de decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Y en una parte, bueno, dice, básicamente está este fragmento donde trata de tacharlo de nazi, Alemandri, con, digamos, si ustedes quieren ver el paper se van a dar cuenta que está escrito con mucha deshonestidad intelectual, con saltos lógicos que no tienen ningún tipo de sentido. Eh, o sea, realmente no tiene lógica. Y de hecho cita mal el nombre del libro. Eh, y bueno, ¿por qué? Porque Alemán en una parte menciona el tema del origen de los Juegos Olímpicos, que obviamente es la Grecia antigua, y bueno, dice que no participaban los esclavos, lo cual es un hecho. Y no lo dice como eh, diciendo que sea algo bueno, no lo dice elogiándolo, simplemente describe la realidad. Y el tipo este agarra y hace como que Alemandri estaba bancando eso y dice, no, esto nos recuerda mucho al Holocausto. Tipo, primero, no, o sea, ¿qué carajo tiene que ver una cosa con la otra? Digamos, nadie ve eso y dice, ah, sí, esto me recuerda al Holocausto. Eso es una cuestión concreta del autor, ya voy a ir a ese tema. Eh, y después, bueno, esta cuestión de que en ningún momento el tipo estaba hablando de eso. Y bueno, después de vuelta se queja, como decía, en la conclusión se queja de la iglesia y el ejército y qué sé yo. Además de escribir este paper y este otro donde le hace un lavado de cara al régimen de la URSS, tiene un libro que se llama Crónicas de un joven judío, donde básicamente llora porque lo cargaban en el colegio por ser judío. Tipo, no seas maricón, boludo.
O sea, no es que, no sé, se queja de, qué sé yo, mi papá se murió en un pogromo, no sé, me cagaban a palos, no, dice, me decían jabón. Dale, boludo, déjate joder. Y bueno, y yo noto un poco ese patrón que tiene él, no solo de victimizarse, digamos, de hacer saltos lógicos que no tienen ningún sentido, sino de llevar todo a la Iglesia Católica y el nazismo, que bueno, siendo él judío, son cosas que se toma personalmente. O sea, se toma todo como si fuera un ataque personal a él por ser judío. Y de hecho hay un comentario en la nota donde hablan de este libro, una nota de página 12 donde, digamos, el autor del comentario también judío, un tipo de hecho de la misma religión, le dice, flaco, deja de victimizarte, porque de hecho en el libro también habla muchas cosas que son simplemente comunes a cualquier persona que haya tenido su juventud en los noventas, y le dice básicamente, ¿no?, que deje de llorar. Pero bueno, dejando ya un poco de patear a este tipo, que encima, bueno, cómo no se va a oponer al deporte, mira la cara de boludo que tiene, y también es gracioso porque habla como Kicillof, pero si fuera un poco más retrasado. Recibido en la Universidad de Buenos Aires, soy magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctor en Educación también por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ahora ya hablando más concretamente del libro en cuestión, bueno, dos, tres ideas que me parecieron bastante interesantes. En primer lugar, algo que menciona el autor muy al principio del libro es la debilidad del cuerpo, bueno, dado que ya no vivimos, digamos, en estado de naturaleza, primero en el Neolítico, después con la Revolución Industrial, nuestro cuerpo se fue amoldando, digamos, a estas nuevas condiciones más fáciles de vida. Y bueno, eso lleva a debilidad y en algunos casos, si no se compensa con deporte, problemas de salud. Y algo que menciona con preocupación, que parece casi gracioso, dice que un tercio de los jóvenes de ese momento, de 1936, no eran aptos, digamos, cuando se hacían los exámenes médicos en la Colima, en el servicio militar. Un tercio de los jóvenes de Argentina en ese tiempo no eran aptos para entrar en el ejército. Y el tipo estaba horrorizado de esto, o sea, 2/3 sí que eran aptos, ¿no? Pensémoslos por ese lado. Yo no sé cuánto sería el número ahora, porque ya no existe más el servicio militar obligatorio, pero yo supongo que aproximadamente el 90% de la juventud argentina no podría entrar en el ejército. Está toda esta debilidad del cuerpo que se da más que nada, ¿no?, por esto, por el surgimiento de los trabajos de cuello blanco, todo ese tipo de cosas. Después otra cosa que pone en relieve, digamos, relativo a la moral, es el hecho de, digamos, todo el sentido comunitario que tiene, ¿no?, el deporte. Independientemente de, bueno, si bien hay deportes que se hacen en solitario, como, no sé, el atletismo, los levantamientos de pesas, el tiro, ese tipo de cosas, hay muchos otros en equipo y ya el hecho de, bueno, jugar en equipo como algo normal, bueno, siempre se juega mucho al fútbol acá en Argentina, eso, bueno, obviamente viene acompañado de distintos valores que, como la solidaridad, el compañerismo, etcétera, que eso no se queda simplemente en el campo de juego, sino que se extrapola a otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Porque en realidad lo que ocurre con los hábitos no es que simplemente los mantenemos en una cuestión concreta, sino que se generalizan en nuestra vida, ¿no? Que es un poco esta misma idea aristotélica, ¿no?, de cómo la perfección viene como producto de los hábitos, y que realmente no basta con saber qué es lo que está bien, sino como que hay que ejercitarlo como cualquier otro músculo. Y, y es un poco como una onda expansiva, ¿no? Porque primero está la cuestión comunitaria con el equipo, inmediato, digamos, en el momento de juego. Después habla del tema de los clubes también, de los clubes de barrio, todas esas cuestiones que en ese momento empezaban a aparecer a gran escala en Argentina. Digamos, si uno ve los clubes, la mayoría son de primera mitad del siglo XX. Eh, y después de los clubes está la cuestión de la nacionalidad, ¿no? De cómo en el deporte, sobre todo en las competencias internacionales, se enaltece eso, ¿no? Digamos, siempre está todo con... siempre a todos los deportistas se le pone la banderita, a menos que seas ruso, se les pone la banderita ahí. Y algo que reivindica del espíritu de los Juegos Olímpicos modernos, o al menos de esa época, ahora ya no, digamos, ahora los Juegos Olímpicos son una berretada llena de, bueno, ya los de los últimos, cuya apertura fue con un montón de pedófilos mostrando la chota al lado de menores de edad y una parodia contra el cristianismo, etcétera. La verdad que han perdido ese espíritu, ¿no? Y bueno, ni que hablar de las competencias en sí, que te ponen a pelear travestis contra mujeres, le permiten a los chinos doparse, una, cualquier cosa ya, ¿no?
Pero bueno, en este momento algo que reivindicaba del espíritu de los Juegos Olímpicos, si bien marca ciertas diferencias, que en las cuales no me voy a centrar tanto ahora, entre los Juegos Olímpicos clásicos, digamos, los antiguos de los griegos, y los Juegos Olímpicos modernos, eh, sí que hay algo que yo veo que se mantiene, que es que, bueno, en los Juegos Olímpicos antiguos se hacían treguas en las guerras, y en los Juegos Olímpicos modernos está esta cuestión de cierta paz entre las naciones, que no es un globalismo, un cosmopolitismo que podemos decir viciado, que niega las nacionalidades de las personas, sino que se reconocen mutuamente las libertades de los pueblos y, digamos, todos en igualdad, en tanto que cada uno es parte de su propio pueblo, ¿no? Y, digamos, cada uno compite en fin de enaltecerlo a su propia nación, sin esto significar, digamos, el desprecio, el odio hacia las otras naciones, justamente por algo es una competencia agonal y no una guerra. Em, entonces, bueno, tiene como toda esta proyección de lo comunitario desde el equipo, digamos, de la cuestión más concreta hasta, si se quiere, cierta cuestión de paz entre la humanidad, etcétera, pero de vuelta, sin negar por eso la nacionalidad, la comunidad, etcétera. Y que bueno, esto obviamente es fundamental, la cuestión comunitaria es fundamental para la moral, porque la moral es casi siempre algo proyectado hacia los otros. Y después otra cuestión que menciona muy importante, ya no respecto a lo comunitario, sino respecto a lo individual, pero que aún así repercute en la cuestión moral, es básicamente, digamos, lo tocan distintos temas, habla del entrenamiento, ese tipo de cuestiones, pero concretamente es la cuestión de la disciplina en el deporte, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? De cómo los hábitos efectivamente no solo repercuten en una acción, sino en nuestro comportamiento general, digamos, estamos condicionados a perpetuar los hábitos, tanto los buenos como los malos. Em, el hecho de tener la disciplina como un hábito instalado gracias al deporte, eh, no simplemente virtuoso en sí, ¿no? Poner esfuerzo en un determinado deporte, sino que nos lleva a la disciplina a la generalidad de nuestra vida. Y el valor concreto que tiene la disciplina, o sea, primero es lo que nos permite la represión de los impulsos. La voluntad no es tan racional como se piensa, por ejemplo, en el liberalismo económico, de pensar que el hombre es totalmente racional, sino que es bastante más esquizofrénica y bastante defectuosa. Entonces, muchas veces cuando se ordena esa voluntad, digamos, cuando se dejan de lado las cuestiones, podemos decir, más bajas y se enaltecen las cosas que nos motivan más altas, bueno, eso se hace mediante la disciplina, ¿no? Mediante la supresión de determinados deseos, determinados instintos. Y entonces, ¿qué pasa? Que practicar la disciplina en el deporte nos lleva a practicar la disciplina en la general de nuestras vidas y, en consecuencia, ser más morales, porque, digamos, tenemos la disciplina como un hábito incorporado. Y además de esto, hay otra cuestión que me parece importante, que si bien no está tanto, porque bueno, en esta época no estaba tan, no sé, tenía tanto avance científico, es la cuestión de, que tiene que ver con esto de cómo los hábitos se extrapolan a otras cosas, y es la cuestión de los cambios físicos, hormonales que generan. Más allá de que, por ejemplo, Alemandria habla del tema de la salud, que es muy importante, más allá de la salud física, esto genera, bueno, el deporte, quien haya hecho deporte lo sabe, y cuando, no sé, por ejemplo, estás mucho tiempo sin hacer ejercicio y volvés, se siente esa diferencia a nivel emocional, digamos, mayor bienestar emocional, mayor carácter, es como que uno tiene más brío, más energía, y eso es indispensable para la moral, porque si uno está viendo una injusticia y no tiene el carácter para enfrentarse y detenerla, por ejemplo, que tenga una moral abstracta perfecta no sirve de nada, porque no la puede llevar a los hechos. Entonces uno necesita esas virtudes, como decía Aristóteles, esas virtudes dianoéticas de tener el valor, entre otras cosas, para, para poder justamente llevar la ética a cabo. Eh, y otra cosa que quería mencionar respecto a esta cuestión del carácter relacionado al deporte y todo este tipo de cuestiones, que es que contrario a lo que decía el paper que ya domé, ultrajé y destruí molecularmente antes, en realidad el carácter es lo contrario al control social, a la subordinación, porque el carácter nos permite, bueno, justamente lo que decía antes, ¿no? Plantarnos ante situaciones. Y al margen de eso hay una cuestión que es, las habilidades físicas también son habilidades, ¿no? Entonces, cuando en un colegio, por ejemplo, adoctrinan a un pibe, claramente le están envenenando la cabeza, pero cuando le dan conocimientos reales, herramientas para moverse a la realidad, una persona que está educada ya no puede ser, digamos, engañada, porque conoce la realidad.
Entonces, y ocurre lo mismo con la educación física, ¿no? ¿Qué mejor para contrariar un gobierno, por ejemplo, tiránico, que tener a las juventudes en buen estado físico y enseñarles a disparar, por ejemplo? Y esto lo digo porque de hecho esto estaba en otra página que encontré respecto al gobierno de Manuel Fresco. Dice: la Dirección General de Educación Física se propuso un plan de trabajo aprobado por el Consejo General de Educación que incluía las siguientes actividades: media hora de gimnasia diaria en la escuela, práctica de deportes en un ámbito adecuado una vez por semana, e instrucción teórica y práctica de tiro reducido una vez por semana para los alumnos varones de sexto grado y optativo para las niñas. Yo no sé en qué parte ustedes ven control social, pero a mí me parece que enseñarle a disparar a la sociedad civil sería más bien todo lo contrario. Capaz Manuel Fresco no veía esto, o sea, lo hacía simplemente una cuestión de patriotismo, pensando que todos esos alumnos que aprendían a tirar lo iban a hacer en contra del comunismo o en contra de enemigos exteriores. Pero la verdad es que cuando le enseñás a alguien a disparar, después no podés controlar que las balas vayan en contra de otra persona y no en contra tuya. Entonces realmente hay cuestiones que, más allá de con qué intención se hacen, enseñar el deporte, enseñar a disparar, entre otras habilidades, le da más libertad a la persona, independientemente de con qué intención se haga. Porque una persona armada, no solo de vuelta, no solo armada con pólvora o que te puede cagar a trompadas, sino armada intelectualmente, ya no puede ser tan... No la podés domar tan fácilmente. Entonces, bueno, un poco hasta acá el análisis que quería hacer. De vuelta, vayan a estudiar. Vayan a estudiar. Hay que estudiar, negro. Vayan a leer el libro que está ahí en la descripción. Si quieren leer el artículo y bardear un poco también, bueno, dejo ahí todas las fuentes por si alguno está medio al pedo. Así que nada, se vienen de vuelta videos, incluso videos con invitados. No voy a spoilear nada porque todavía no contacté a ninguno. Pero, pero se viene, muchachos, se viene. Pónganle un preservativo a Barroco Tertulia porque se viene. Y nada, manténganse barrocos.